o masacre de Alcázar se repitió, pero de vez en cuando no Ecuador. 3 jóvenes llenas de sueños desaparecieron sin dejar rastro, para ser encontradas días después de una manera que nadie jamás hubiera imaginado. La historia que vamos a contar hoy tiene ecos aterradores de un crimen que paralizó a España en los años 90. El brutal asesinato de las 3 adolescentes de Alcácer. El terror vivido por Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina recuerda, de forma aterradora, a lo que les ocurrió décadas antes a Miriam, Toñi y Desiree, en España. El mismo patrón macabro, la misma crueldad, el mismo silencio inquietante que esconde oscuros secretos. Al igual que en aquel caso, 3 jóvenes salieron juntos a tomar un momento de ocio y nunca regresaron a casa. La repentina desaparición, la angustia de las familias, la incertidumbre que se convirtió en desesperación, y luego, el brutal descubrimiento de sus cuerpos, revelando un nivel de violencia que conmocionó a todos. El terror se repitió décadas después, pero esta vez, en Ecuador, en 2023. Pero ¿quién estuvo detrás de esta barbarie? ¿Y por qué? Antes de continuar, si te gusta el contenido de investigación como este, y quieres ayudar a que nuestra comunidad crezca, suscríbete al canal. Esto nos motiva a seguir trayendo historias impactantes y luchando para que casos como este nunca sean olvidados. Ahora, veamos este caso. Un viaje sin retorno. El caso que conmocionó al Ecuador era una noche aparentemente normal del 4 de abril de 2023. 3 amigas ecuatorianas, Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina, decidieron dar un paseo hasta la playa. Jóvenes, llenos de vida y sueños, nunca hubieran imaginado que esta sería la última vez que los verían con vida. En un gesto que ahora parece un silencioso grito de auxilio, Nayeli envió su ubicación a su hermana, justificando que era, por las dudas. Denise, en una oscura premonición, le confió a una amiga que sentía que algo malo podía pasar, y, lamentablemente, tenía razón. Esos fueron sus últimos mensajes. Lo que empezó como una noche de fiesta con amigos, se convirtió en un misterio aterrador. Cuando llegó la mañana, ninguno de ellos regresó. El silencio y la ausencia fueron las primeras señales de que algo terrible había sucedido. Desaparición y último mensaje. Ahora imagina esta escena. 3 amigos emocionados, riendo, preparándose para salir por la noche. Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina habían acordado disfrutar la noche del 4 de abril de 2023 en una playa de Ecuador. Se suponía que sería un encuentro más entre amigos, un momento de diversión y relajación, pero, sin que ellos lo supieran, esta sería la última vez que los verían con vida. Pero hay algo en esta historia que estremece. Antes de irse, Nayeli realizó una acción que parecía sencilla, pero que ahora casi suena a premonición. Le envió su ubicación a su hermana, diciendo que era, por si acaso, precaución de que ya sentía que algo podría salir mal. Mientras tanto, Denise, en un momento de inquietud, le envió un mensaje a una amiga, confesándole que sentía que algo malo iba a pasar. Y aquí quiero saber de ti. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña, ese escalofrío que te recorre la espalda, como si algo malo estuviera a punto de suceder, pero sin poder explicar exactamente por qué? Si has experimentado algo como esto, comenta a continuación. Su historia puede ayudar a otros a notar estas señales antes de que sea demasiado tarde, porque esa noche, Denise lo sintió, y desafortunadamente no fue solo un sentimiento. Descubrimiento de los cuerpos. Ahora imagina esta escena, un río tranquilo, rodeado de una densa vegetación, el sonido del agua corriendo mientras los pescadores realizan su trabajo habitual. Para ellos, esa mañana del 6 de abril de 2023 debería ser como cualquier otra, hasta que algo les llama la atención, algo fuera de lo común. La tierra, revuelta de una forma extraña, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. La curiosidad se convierte en tensión, y luego, el descubrimiento que ninguno de ellos esperaba, o quería, hacer. El fuerte olor los delata incluso antes de que lo vean. Con manos temblorosas, comienzan a cavar, y el horror se revela. 3 cuerpos, 3 jóvenes, enterrados uno al lado del otro,
como si quien lo hizo quisiera borrar cualquier rastro de la brutalidad cometida. Pero los detalles son aún más inquietantes. Estaban atados, como si les hubieran impedido pelear hasta el último momento. Los cuerpos tenían marcas de tortura, evidencia de que sufrieron antes de ser asesinados, y lo más impactante, sus cuellos tenían cortes profundos, heridas que sugerían el uso de machetes. No fue solo un crimen, fue una masacre. El shock se apoderó de todos los presentes. Los pescadores, acostumbrados a la tranquila rutina del río, se encontraron ante un escenario de puro terror. Llamaron apresuradamente a la policía, pero nada cambiaría el hecho. Juliana, Nayeli y Denise nunca volverían a casa. Lo que pasó allí fue cruel, brutal, y lo peor de todo, parecía haber sido planeado. Investigaciones iniciales. El hallazgo de los cuerpos de las 3 jóvenes desencadenó una intensa investigación llena de idas y venidas. La policía sabía que no se trataba de un delito común y corriente. La brutalidad de la escena, la forma en que fueron enterrados los cuerpos y los evidentes signos de tortura indicaron que no se trataba de un ataque aleatorio. Alguien quería que Juliana, Nayeli y Denise sufrieran. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las autoridades comenzaron a armar el rompecabezas y rápidamente apareció la primera gran pista: un vehículo. Testigos afirmaron haber visto un coche circulando por la zona donde se encontraron los cadáveres. Esto ya habría resultado sospechoso, pero luego llegó la confirmación. Los investigadores pudieron seguir la ruta del vehículo mediante GPS. El recorrido coincidió con los últimos momentos en los que se vio a las jóvenes. Tomó una ruta inusual, deteniéndose en lugares aislados, como si quien conducía intentara evitar cualquier tipo de atención. El dueño de este auto todavía era un misterio, pero el GPS ya le había dado a la policía una dirección clara a seguir. Pero fue otro hallazgo el que trajo un avance aún más significativo. En medio de la escena del crimen, entre la tierra removida y los cadáveres, la policía encontró un teléfono celular. Estaba sucio, con la pantalla rota, pero aún así funcionaba. Y dentro de él, pistas valiosas. Los mensajes, los registros de llamadas, la última ubicación conocida. Cada detalle de ese dispositivo podría traer respuestas. Los expertos se pusieron manos a la obra rápidamente, cruzando información, intentando identificar a quién pertenecía el dispositivo y si se podía encontrar allí alguna conexión con los asesinos. Y entonces se tomó una decisión crucial. Esto no sería tratado simplemente como un homicidio. Era algo más grande, más cruel, más sistemático. La policía calificó oficialmente el caso como feminicidio, un crimen de odio contra las víctimas por el simple hecho de ser mujeres. Esto significaba que las investigaciones debían ir más allá de encontrar a los culpables. Debían comprender las motivaciones, exponer la violencia brutal que aún enfrentan muchas mujeres y garantizar que se hiciera justicia sin lagunas. La investigación avanzaba, pero una cosa ya era cierta: Juliana, Nayeli y Denise no fueron víctimas de un crimen al azar. Fueron el objetivo, y los responsables todavía estaban ahí afuera. Rumores y desinformación. Si hay algo que siempre acompaña a crímenes brutales como este, es la avalancha de teorías, especulaciones y verdades falsas. En el caso de Juliana, Nayeli y Denise, no fue diferente. Incluso antes de que las investigaciones identificaran a un sospechoso concreto, Internet ya estaba lleno de rumores. Y lo peor, muchos de ellos intentaron convertir a las víctimas en culpables. La primera teoría empezó a circular pocos días después del descubrimiento de los cadáveres. Algunas personas empezaron a decir que las jóvenes tenían alguna conexión con el narcotráfico. La explicación era absurda, pero tenía un propósito claro: desviar la atención del crimen real. Si conseguían manchar su reputación, si sembraban dudas en la gente, tal vez el caso perdería fuerza. Quizás a menos gente le importaría. La familia, por supuesto, lo negó con todas sus fuerzas. Juliana, Nayeli y Denise no tuvieron participación en actividades ilegales. Eran jóvenes corrientes, con sueños, planes, toda una vida por delante. Pero una vez que un rumor comienza a difundirse, borrarlo se vuelve casi imposible. Y entonces llegó la prueba que algunos estaban esperando: un vídeo. Era una grabación sencilla,
que mostraba a Juliana junto a un cantante relativamente conocido en la región, suficiente para encender el fuego de las conspiraciones. Algunos empezaron a decir que esta cantante tenía conexiones peligrosas, que Juliana estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que parecía. La historia creció, ganó nuevas capas y, de repente, Juliana pasó de víctima a sospechosa, al menos a los ojos de quienes querían desacreditar la investigación. Pero hubo un problema. El vídeo no demostró absolutamente nada. Fue solo una grabación de un momento ordinario, completamente fuera de contexto. El cantante, que ahora se encontraba en medio de esta tormenta de desinformación, necesitaba hablar, negó cualquier implicación y dejó claro que no sabía nada más allá de lo que todo el mundo ya estaba viendo en las noticias. Pero el daño ya estaba hecho. Este tipo de maniobra no es infrecuente. Sucede todo el tiempo. Cuando un crimen conmociona a la sociedad, siempre surgen teorías, especulaciones y, muchas veces, intentos de desviar la atención de la verdad. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Mientras las autoridades luchaban por encontrar a los verdaderos responsables, un grupo de personas parecía más interesado en cambiando la narrativa, sembrando dudas y creando distracciones. ¿Pero por qué? ¿Quién ganaría con esto? ¿Eran simplemente teóricos de la conspiración que buscaban atención? ¿O había algo mucho más oscuro detrás de estos rumores? Ahora te pregunto, ¿habías visto alguna vez un caso como este? Un crimen donde, de repente, empiezan a surgir distintas versiones, historias contradictorias e información dudosa. Comenta abajo, porque créeme, estas distracciones no suceden por casualidad. La única certeza era que, hasta que la verdad fuera completamente revelada, las mentiras seguirían difundiéndose. Y cada minuto desperdiciado, luchando contra estas falsedades, fue un minuto en el que los culpables quedaron impunes. Descubrimiento de los sospechosos. El misterio comienza a desvelarse. Después de días de silencio y desinformación, finalmente empezó a surgir algo que podría cambiar el curso de la investigación. Pero como siempre ocurre en casos tan brutales como este, nada sería fácil. La policía, en un esfuerzo silencioso y meticuloso, obtuvo una pista crucial: imágenes de seguridad. Estas grabaciones, captadas por cámaras instaladas en las calles cercanas al lugar donde las jóvenes fueron vistas por última vez, revelaron la que podría ser la clave para desentrañar el misterio. En las imágenes aparecen dos hombres, acompañando a Juliana, Nayeli y Denise esa noche. ¿Pero quiénes eran? ¿Fueron cómplices o simplemente individuos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? La grabación mostró que las víctimas al principio parecían relajadas, como si estuvieran en compañía de conocidos, pero al analizar las expresiones faciales y el lenguaje corporal, algo parecía mal. ¿Estaban confiados o simplemente intentaban mantener la calma ante algo que ya parecía sospechoso? Esta fue una de las preguntas que intrigó a los investigadores. La policía no podía apresurarse. Un error podría costar la oportunidad de capturar a los verdaderos culpables. Por lo tanto, decidieron mantener la confidencialidad de los hallazgos y seguir cada pista con la máxima precaución. Los investigadores comenzaron a rastrear los pasos de esos dos hombres, cruzando información y buscando conexiones con el caso. Fue entonces que, mediante un rastreo detallado de teléfonos celulares y registros de llamadas, la policía pudo identificar a Andrés Marcelo Zambrano y Omar Iván Ordóñez Espinel, mejor conocido como El Gato. Ambos tenían antecedentes penales y vínculos sospechosos que podrían explicar la frialdad con la que se cometió el crimen. No eran ajenos a la violencia, y sus vínculos con actividades ilícitas plantearon más preguntas sobre la motivación detrás del crimen. La presión aumentó a medida que las redes sociales bullían de especulaciones. Algunas personas afirmaban saber exactamente quiénes eran los hombres de las imágenes, mientras que otras intentaban asociar el crimen con el tráfico de drogas. Pero la policía sabía que debía actuar con precisión para no comprometer las investigaciones. Con cada nueva pista, la red de mentiras y secretos comenzó a desmoronarse. Cuando finalmente lograron reunir pruebas suficientes, los sospechosos fueron arrestados y acusados de los asesinatos de Juliana, Nayeli y Denise. Pero el proceso estaba lejos de terminar.
La batalla legal se prolongó durante meses y las familias de las víctimas lucharon para que se hiciera justicia. En 2024, la Corte Provincial de Esmeraldas condenó a ambos hombres a 34 años y 8 meses de prisión, la pena máxima posible según la ley ecuatoriana. Esta sentencia representó una victoria parcial para la familia, pero aún quedaba en el aire una pregunta. ¿Había más personas involucradas en este crimen? No se descarta la posibilidad de que otra persona haya participado en la brutal ejecución de los tres amigos. La investigación seguía en curso ya que, a pesar de la condena, la lucha por la justicia aún no había terminado. Clamar por justicia, el caso de las tres jóvenes desaparecidas, se convirtió en un hito no solo para las familias, sino para toda la sociedad ecuatoriana. El dolor de la pérdida y la lucha por la justicia resonaron más allá de los límites de la ciudad, creando una ola de indignación popular que no podía ignorarse. Fue el 6 de mayo de 2023 que sucedió algo realmente significativo, algo que demostró que el dolor de las familias no es solo suyo, sino de todos los que creen en la justicia y la dignidad de las mujeres. Se llevó a cabo la llamada Marcha Blanca. La Marcha Blanca fue mucho más que una simple manifestación. Ella se convirtió en un grito colectivo de madres, hermanas, amigas y desconocidas, quienes se unieron para exigir respuestas. Fue una demostración de que nadie estaba dispuesto a olvidar lo sucedido y de que la violencia contra las mujeres ya no sería ignorada. Las calles se iluminaron con velas encendidas mientras la gente caminaba junta, sus voces unidas en un llamado a la justicia y un ardiente deseo de cambio. La marcha, simbólicamente vestida de blanco, representó la pureza de las víctimas y la lucha por una sociedad más justa y segura. Para las familias, especialmente las de Juliana, no se trataba solo de presionar para obtener respuestas. Estaban desafiando un sistema que, durante mucho tiempo, había tratado los casos de feminicidio con desprecio. El miedo, siempre presente, se intensificó con las amenazas que habían recibido Paulina Rueda y otros familiares. Las palabras de un hombre durante el funeral de Juliana, advirtiendo a Paulina sobre sus hijas, todavía resonaban en su mente. Pero nada detendría a Paulina. Sabía que las víctimas merecían algo más que el silencio de la indiferencia. Ellos merecían justicia. El impacto de Marcha Blanca fue inmenso, no solo por la enorme cantidad de personas que se unieron solidariamente, sino por el mensaje claro que se transmitió. La sociedad no se quedaría callada ante la violencia contra las mujeres. La marcha fue un poderoso recordatorio de que toda mujer tiene derecho a caminar libremente, ser respetada y vivir sin miedo. Más que nunca, la lucha contra el feminicidio y la impunidad estuvo en el centro del debate social. Si este caso le conmueve y quiere que continúe la lucha por la justicia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video. Con más gente, tu acción puede ayudar a mantener viva esta causa. Deja en los comentarios qué piensas sobre esta marcha y cómo podemos seguir luchando por justicia para todas las víctimas de la violencia. Muchas gracias por mirar. Hasta el próximo video.